El tema que nos tocó a nosotros es cultivo de manejo de bosques como medio para incrementar la cobertura y potenciar las actividades rurales, las actividades artificiales. Como primer punto vamos a definir qué es plantaciones forestales. Una plantación forestal es una alternativa clave y económica, ya que nos ayuda primeramente a promover la recuperación de suelos degradados, evita la erosión y mejora el ambiente. Y también captura carbón, la producción de oxígeno y la mitigación del cambio climático. Como podemos ver aquí en Alta Tarapacá, que es muy verde, por decirlo así, que hay muchos bosques. Y la producción forestal juega un papel importante, lo cual nos ayuda a mantener pues, el control de nuestros sistemas, nos ayuda a mejorarlo. Antes que todo, pero primero vamos a definir qué es un rodal. Un rodal es un conjunto de árboles que tiene como función, sus funciones son la composición, la condición y distribución por edad, ya que un rodal puede estar distribuido por edades. Pues unos pueden estar de diferentes años, otros no, y también el tamaño. Unos pueden estar parejos, unos pueden estar distribuidos homogéneamente. Quiere decir que unos pueden ser altos, unos no. En un rodal pues natural, el primer tema que estamos hablando, puede ser de varias especies en general. Evaluación y monitoreo de rodales naturales. Acá encontramos varios puntos, que es las plagas y enfermedades. Este tema nos dice hay que tener un control clave en los rodales naturales, ya que nos ayuda a poder evaluar diferentes plagas y poder combatir enfermedades. También es importante conocer la altura, la densidad de rodal y la biomasa. Biomasa quiere decir que se aprovechan todos los recursos, por ejemplo, lo que se cosecha árboles, como por ejemplo el acerrín, se pueden volver a utilizar para hacer compost. También un punto importante es el incendios y impacto al cambio climático, ya que en general el cambio climático es un punto clave en estas épocas. Y aplicación de aclareos y selectivos. Aclareos es la eliminación de plantaciones que no son adecuados, y el manejo del suelo y agua, por crear prácticas que mejoren lo que son el suelo y también como el agua. También un tema importante que es la reforestación y regeneración natural. Cuando hablamos de reforestación quiere decir que nosotros, bueno, el rodal natural pues, se regenera por sí mismo, por medio de sus semillas, la cual pues es un aspecto positivo. La reforestación pues, quiere decir que por medio de las semillas de las especies que están nativas de ahí podemos repoblar el área. Y también la regeneración natural nos menciona que son el mismo bosque pues, se desarrolla por sí solo, no necesita intervención humana. En este caso pues es sumamente la reforestación, pueden hacerlo nosotros o también el mismo bosque, por medio de recolección de semillas, haciendo como normalmente tenemos allá abajo, que es un vivero forestal, pues la cual ayuda a proteger las semillas. Cabe resaltar que si nosotros reforestamos un rodal natural, no tienen que ser especies que no sean nativas del área, sino tienen que ser especies del mismo lugar, ya que si nosotros pues, usamos especies que no son del área, ya no puede ser un rodal natural, porque se le considera como un rodal artificial. Un rodal artificial son de especies que han sido, que tienen como manejo, pues, artificial, ya que porque el mismo humano le da su mantenimiento y le da un manejo agronómico. Ya el rodal natural pues es por medio de ellos, se mantiene por sí mismo. También un rodal natural tiene diversidad de especies. Cuando hablamos de diversidad de especies, que no solamente hay una especie en un área específica, sino que son varias. En un rodal natural pues tiene varias especies y la cual pues conviven entre ellos mismos. Unos aspectos importantes de diversidad de especies que es importancia ecológica, pues agrega gran biodiversidad y contribuye a la resiliencia de los sistemas forestales.
También pues cabe resaltar que depende de factores como el clima, el tipo de suelo, la disponibilidad del agua y la actitud y las interacciones entre especies. Cuando hablamos de interacciones entre especies es que hay varias especies en el mismo área. También un rodal natural está compuesto por múltiples estratos, incluyendo árboles de diferentes edades, arbustos y herbáceas, lo que aumenta la heterogeneidad del ecosistema. Cuando dice diferentes especies, como me había mencionado, que son tales como árboles y arbustos que conviven en un mismo área. Y también múltiples estratos que pueden ser que tienen diferentes tipos de suelo. Prácticas de cosecha sostenible. Y en este caso, para nosotros que queremos cosechar un rodal natural, debemos tener pues, práctica de cosecha sostenible. En este caso, encontramos el primero, que es cosecha de tala selectiva. La cosecha de tala selectiva se caracteriza porque se eligen árboles maduros enfermos para que compiten entre ellos mismos. Esto se elimina para que los árboles que estén adecuadamente puedan desarrollarse de la mejor manera y así evitar la competencia entre los mismos árboles. La tala dirigida es importante, dirigir las caídas de los árboles. Cuando nosotros talamos un árbol, pues lo que se hace es controlar la caída para que no sea un impacto al suelo y lo que puede generar pues, problemas en el cultivo. Rotación de cosechas. Es importante implementar rotaciones, ya que nos ayuda a tener un control de cómo cosechar. Por ejemplo, en un área nosotros cosechamos y no podemos volver a cosechar, sino que lo que tenemos que hacer son rotaciones para así que un área se regenere, la otra área podemos cosechar y así sucesivamente. Prácticas. También el uso de maquinaria debe minimizarse y ser necesario, debe limitarse en épocas del año y que el suelo está más firme, como estas estaciones secas, para evitar la compactación de la erosión. En este caso, el uso de maquinaria pues, era un aspecto negativo en el suelo. Lo que nosotros introducimos maquinaria, lo que hace es que genera compactación en el suelo y que se vuelve más duro, o sea que evita el desarrollo de las especies que se encuentran en el área. También es el aprovechamiento de la biomasa, como lo vengo diciendo, que la biomasa son todos los residuos que podemos encontrar dentro de un bosque al momento que nosotros talamos o cosechamos. Por ejemplo, aprovechar lo que es las ramas de corteza pueden servir como elaborar abonos orgánicos y también como fuente de nutrientes en el suelo, ya que por medio de una descomposición pues, suministra nutrientes en el suelo. También pues, facilita la generación natural de rodal mediante la apertura de clareros controlados que promueven la entrada de luz para especies pioneras y regenerativas. Esto quiere decir que hay que eliminar pues, aquellas plantaciones que generan implicaciones en un cultivo, porque pues, tapan la entrada de luz. Cuando realizamos aclareos, pues podemos que la luz entre directamente y que puedan así las plantas que son más pequeñas pues, desarrollarse adecuadamente. Manejo de árboles naturales. También otro punto importante es el aprovechamiento forestal por selección. Consiste en la extracción selectiva de árboles maduros o enfermos, lo que permite que el rodal continúe creciendo y regenerando naturalmente sin una perturbación severa. También la regeneración natural pues, controlada nos ayuda, pues, son técnicas que permiten a los árboles jóvenes y especies tolerantes a la sombra que crezcan en espacios alejados por la extracción de árboles adultos. También otro punto más importante es el manejo de rodales naturales. Para el manejo, pues encontramos el manejo de la densidad. En muchos casos los rodales naturales se manejan mediante clareos selectivos para reducir la competencia entre árboles. Es como lo vengo diciendo, que hay que reducir las competencias para que crezca de la mejor manera. Si no reducimos esto, pues pueden haber complicaciones y el espacio entre ellos son más cercanos. Otro punto también la protección contra disturbios. Los incendios y plagas de enfermedades pueden afectar negativamente a los árboles naturales. Implementar estrategias para el control de incendios forestales, el manejo integrado de plagas que ayudan a reducir el riesgo. En estas épocas de sequía es normalmente que se generan pues, mayores incendios no controlados. Debemos evitar esto porque también en el suelo pues, hay malezas o cultivos que producen los incendios. Hay que reducir eso y también implementar estrategias
en este caso, implementar estrategias para controlar los incendios, así mitigar el golpe que provocan esto. Buenos días, yo les voy a hablar sobre los rodales artificiales. Como dijo el compañero, un rodal es un grupo de árboles. En este caso, un rodal artificial es un grupo de árboles que está constituido por árboles de una misma especie, o por ejemplo una o dos especies, y que tienen ciertas características en común, como una misma edad, una misma especie, que todos tengan una altura pareja o un diámetro parejo. Algo que se diferencia de un rodal artificial y uno natural es que a unos rodales artificiales nosotros le podemos dar un manejo como chapeos, limpias, aclareos o para control de plagas, enfermedades. Lo que se utilizará productos como plaguicidas, se emplearán herramientas, lo que sea. En cambio, un rodal natural contiene en él varias especies que cohabitan en él, no solo especies de árboles, sino especies de insectos, animales que crean en él un pequeño ecosistema, algo que a pesar de que se diga que un rodal artificial y uno natural proporcionan oxígeno de igual cantidad, un rodal natural acoge una mayor biodiversidad en cambio un bosque o un rodal artificial solamente alberga a los árboles que están plantados en él y que son, dependiendo del objetivo de la producción, estos serán únicamente para la producción. Tenemos para la siembra. La siembra se puede realizar a través de dos formas. Digamos, a través de la propagación sexual, que es a través de la propagación por semillas, y la asexual a través de la propagación por esquejes. La propagación asexual nos proporciona una mayor variabilidad genética, es decir, que se obtiene un material genético del padre y de la madre y ciertas características que pueden ser como la altura del padre o la resistencia a plagas y enfermedades de la madre. Al formar un cigoto, estos llegan a formar una planta más fuerte, algo que no va a ser igual que una reproducción asexual, que en este caso únicamente se obtienen esquejes o acodos, en algunos casos, de un árbol, lo que únicamente se obtendrá clones idénticos a la madre, por lo que si se desea realizar una siembra, se debe tomar en cuenta si se realizará de siembra a través de semillas o a través de esquejes o acodos, dependiendo del tipo de aprovechamiento que se le quiera dar a cada rodal. Para la selección de la especie se debe seleccionar primero el tipo de las especies nativas, las que mejor se adapten para no generar un desequilibrio ambiental, de procedencia, que sea de procedencia conocida, que las condiciones ambientales locales que al ser local, que esté adaptada a las condiciones locales, tanto clima, lluvia, por ejemplo, clima, en la lluvia, el sol, las plagas, las malezas y todo ello. Para la selección de las semillas depende de la calidad genética que se le quiera dar, depende de una buena selección de los progenitores, ya sea que se desee el árbol más grande, se buscarán
Por ejemplo, para una conífera se seleccionará el mejor cono que tenga las mejores características, se pondrá a secar y de ahí se obtendrán las mejores semillas para posteriormente, de acuerdo a la siembra que se le dé, se puedan sembrar en un semillero para posteriormente trasplantarlas a bolsas de almácigo y un posterior trasplante a campo en caso de que así lo lleguen a requerir. Esto dependiendo de la madurez que tenga y la madurez que tenga el cono, por ejemplo, y la calidad que tenga el árbol que se elija. No vamos a elegir un árbol que sea de características pequeñas, que esté bifurcado, que esté torcido como una fuente de semillas para una producción de madera. Al contrario, tenemos que buscar rodales que estén rectos, que tengan una buena altura y que tengan características que deseamos para nuestra producción. Para procesar semillas se debe cosecharse frutos de semillas de por lo menos 20 árboles que sean locales y sanos, mejor si son especies locales y no especies introducidas, ya que así no generamos un desequilibrio ambiental. Y de acuerdo a la especie, los frutos deben someterse a varios procesos para la obtención de semillas, procesos como una limpieza, secado, extracción, desalados, clasificación de semilla y un posterior almacenamiento para su siembra en semilleros. Esto, dependiendo de la viabilidad de la semilla, se podrá realizar en un periodo de un mes o hasta inclusive 10 años, dependiendo de la especie que se quiera sembrar. Para la preparación del vivero, ya teniendo la semilla de la especie, una especie preferentemente autóctona, se seleccionarán las mejores semillas que ya estén y que tengan una buena viabilidad. Se les dará un posterior control de plagas, enfermedades, malezas a todas las plántulas para su tratamiento de enfermedades o plagas, lo que sea. Se podrán utilizar plaguicidas cuando lo requieran, en caso de se requiera a nivel de almácigo. Esto para mantener las plántulas en una condición óptima al momento, y que al momento de ser trasplantadas a campo definitivo o a nuestra plantación, estas se adapten de la mejor manera y no sufran un estrés. Bueno, la plantación. Para la plantación, primero se debe elegir una época adecuada del año. No debemos realizarlas en verano, como muchos hacen, que solo por reforestar se ponen a sembrar en pleno verano o después de un incendio forestal, que nada más por hacer la pantalla de que reforestamos esta área que ya se quemó, pero no le damos un manejo, por lo que la mejor condición la mejor condición climática que se puede utilizar para sembrar semillas, sembrar las plántulas para trasplantar las plantas, es en invierno o a inicios de la lluvia, ya que de esta manera el suelo tiene una buena humedad está a capacidad de campo, y de esta manera se obtiene, no se estresa de una gran manera. Asimismo, ayuda a que la planta obtenga o se ayude a desarrollarse de una mejor manera, ya que no recibe una menor cantidad de horas luz, ya que en invierno pues, la mayoría de veces está más nublado que en verano, algo que en verano casi todo el día se mantiene
soleado, lo que impediría prácticamente la adaptación de una planta en nuestra plantación, algo que si lo realizamos en invierno nos ayudará de gran manera, ya que no habrá incendios forestales y nos ayudará a que la planta no se estrese tanto por el calor, la evaporación no sea tanta y de esta manera la planta se adapte. Pero tampoco tenemos que hacerlo en plena época de lluvia, ya que esta puede provocar que las plantas se estresen mucho por la demasiada cantidad de agua y puedan no adaptarse, por lo que debe realizarse casi al inicio de lluvia o una época en la que podamos permitir a la planta que se adapte al menos un mes, que no tenga una gran intensidad de lluvia, para que ésta pueda adaptarse de la mejor manera. Y para ello tenemos que trasladar las plantas del vivero forestal donde tengan, que estén de una buena manera, que elegirlas, que no estén bifurcadas, que no estén dobladas, que no tengan alguna anomalía o algo que no sea, algo indeseable que no queramos en nuestra plantación, y algo que nos vaya a afectar a futuro en la plantación, en los rodales, algo que vaya a disminuir la producción, por lo que se deben seleccionar las mejores plantas, un fuste recto, y de esta manera sí, sembrarlas, siempre procurando realizar una limpieza a los alrededores, siguiendo recomendaciones que posteriormente dará mi compañero, que se verán a futuro, por ejemplo podas, aclareos y demás cosas para garantizar la supervivencia de los árboles, ya que estos son especies que en algunos casos son introducidas o que necesitan de cierto apoyo, ya que es únicamente un campo en el cual solo hay malezas, que se tiene que dar un manejo de limpieza de malezas, algo que es diferente en un bosque donde solo las semillas más fuertes son las que crecen, pero eso se ha dado a través de cientos de años. Es algo que cada árbol ha ido tomando a través de los años, a través de selección natural, digamos. Solo las mejores especies son las que se llegan a crecer en los pequeños espacios donde, por ejemplo, un bosque nuboso, cae una semilla, ya sea que un animal la disperse o sea una semilla de un árbol como por ejemplo el cedro, que se lo lleve, su dispersión sea por el aire. Solo las especies de cientos de semillas que caen, solo unas pocas son las que llegan a sobrevivir. Por eso que los árboles como los cedros tienen una gran cantidad de semillas, pero estos tienen una poca viabilidad de semillas, tienen como una viabilidad de alrededor de 3 meses, por lo que es algo que solo la semilla cuando cae al suelo empieza a germinar, y solo las mejores son las que salen y crecen a través de esa vegetación. En cambio, en una plantación artificial, nosotros debemos controlar las condiciones, de la maleza, los insectos, las plagas, empleando plaguicidas, empleando chapeos o, en el peor de los casos, herbicidas, en caso de que no se tenga con los recursos humanos o los materiales que requieran un chapeo para una gran extensión, y por lo que se le debe dar también una manera constante.
Algunas de las especies forestales más cultivadas en Guatemala, tenemos especies forestales más utilizadas para la producción de leña. Tenemos el mucut, que es la Acacia gramidis, la casuarina esquitecifolia, la madre cacao, la glicina sepium, el agripín, la casetina velutina, el aliso, el Albumus acuminata, la paterna, que es la igna, el eucalipto, que es el eucalipto de especies, y el encino, que es el Quercus especies. Estas son las especies que se utilizan de mayor medida, o que según un instructivo del INAP se utilizan son más utilizadas como para la producción de leña. Y ya dependiendo de la finalidad o del objetivo que se le tenga a la plantación, también habrá especies forestales más utilizadas para la madera. Para este caso tenemos varias coníferas. En el caso de Alta Verapaz, las especies forestales que predominan para la producción de madera son las coníferas. Como ejemplo, tenemos acá los pinos. En este caso tenemos aquí al Pinus maximinoi, también tenemos los cipreses, la Cypress lusitanica, tenemos al Pinus eucarpa también, al Pinus tecumani, y entre otras coníferas que también tenemos la caoba, que es una especie que se encuentra en peligro de extinción debido a nuestro pasado, debido a la historia que se tiene desde inicios desde la colonia, desde inicios de que llegaron los españoles, que se explotaban las grandes cantidades de caoba que se tenían, y hoy en día aún sigue la explotación de caoba, que al menos algunos dicen que se controla de la mejor manera, pero en las comunidades rurales esto aún sigue ocurriendo. Algunos inclusive lo utilizan de leña, y por ejemplo también tenemos el cedro, la cedrela ornata, que es una especie muy utilizada como madera también, que llega a alcanzar, es muy parecida al pino en altura, pero la madera se diferencia un poco. También es más de climas calientes. Tenemos el fructe, que es la bucinas ceras, el árbol de Santa María, que es el Corophilium brasilensis, el machiche, que es el Chorucus castilloi, tenemos la mano león, que es el Dendropomax arboreum, y el bobillo, que es el Astronium agoniosus. Tenemos el bálsamo, que es el Nirucinium bálsamo, y hay muchas otras más. Esto depende siempre de la especie, de la finalidad que se le dé a nuestra plantación. En el caso de una plantación artificial, puede tener varios objetivos. Puede tener un objetivo forestal, digamos, el objetivo forestal para la producción de madera, por ejemplo, madera que se utiliza para muebles finos como la caoba, por ejemplo, o una producción de tarimas, por ejemplo, la madera que no cumple las condiciones de exportación, como un pino bifurcado, un pino que esté torcido. La madera se utiliza para la producción de tarimas, por ejemplo. Otros se utilizan para muebles. También podemos tener una afinidad de bosque para leña, que se utilizará prácticamente para leña, para consumo, para producción de energía, ya sea en los hogares, en las industrias o donde uno requiera. La producción de celulosa, en el caso de producción de papel, que en este caso en Guatemala se puede utilizar el pino y otras especies, principalmente en Alta Verapaz o en Cobán
las especies se utiliza únicamente una única especie que podría utilizarse para la producción de celulosa podría ser el pino y el ciprés común, podría posiblemente. Buenos días, compañeros, ingenieros. Yo voy a seguir con la exposición que ya sería el manejo forestal sostenible de igual forma de plantaciones artificiales. ¿Qué es el manejo forestal sostenible? Pues se refiere a las prácticas o técnicas que se realizan llevando un equilibrio con el medio ambiente y con los recursos que hay dentro de él, como el agua, el suelo, y ayudando o no afectando al ecosistema o a lo que o a lo que se encuentra alrededor de los bosques. Para el estudio o el manejo de especies forestales o plantaciones forestales es importante tener en cuenta la clasificación de especies de acuerdo a su hábito de crecimiento. Por ejemplo, existe el crecimiento monopódico, que se refiere al crecimiento de los árboles, en este caso cuando no tienen interrupción por ramas o yemas a una corta altura. Quiere decir de que la copa del árbol llega a una altura a una buena altura y sus ramas se ven hasta después, es decir, todo el tallo es ideal para traer una buena madera. En este caso se pueden dar ejemplos como la ceiba, la portolán y el laurel negro. También está el crecimiento sinpódico, que es lo contrario al crecimiento monopódico, que en este caso, en este crecimiento se generan yemas y ramas a una corta altura, impidiendo así la extracción de una buena madera. También está la clasificación del crecimiento en xiofritas, que en este caso pues son especies o árboles que son resistentes a la sombra o a la poca luz que recibe. Son especies que pueden adaptarse dentro de otros bosques, ser adaptados dentro de otras plantaciones forestales, y estas pueden tener un crecimiento óptimo. Y está también el crecimiento heliófitas, que esto es lo contrario al crecimiento en xiófitas, que en este caso estas especies no requieren luz y no se adaptan a la sombra, ya que si mantienen sombra, estas no crecerán de una manera correcta. Ahorita voy a hablar sobre las podas, que es una práctica primordial dentro del manejo de plantaciones forestales. Las podas se realizan de acuerdo a la finalidad de los bosques. En este caso, pues como venían hablando mis compañeros, las plantaciones artificiales pues se hacen la mayor parte con la finalidad de extraer materia prima para la agroindustria. Las podas pueden ser naturales o artificiales. En este caso, las naturales pues son las podas que no son manipuladas por el hombre. En este caso son las podas de que la propia especie generan por efectos como el aire o ramas afectadas por plagas o enfermedades o poca luz. En este caso el árbol conforme va creciendo va botando ramas, las ramas más cortas, las ramas más secas se van cayendo. Entonces estas son las llamadas podas naturales.
podas naturales. Es como lo venía diciendo, pues estas no son manipuladas por el hombre y son las podas de que se, por ejemplo, en plantaciones naturales que están ya establecidas, se ven mucho las podas naturales, ya que estas por la ausencia de luz de unos árboles, estas botan ramas, o las ramas más secas se van cayendo conforme el tiempo, y estas ayudan para que la copa del árbol vaya creciendo más recto y tenga una mejor utilidad. Las podas artificiales, pues estas son las que sí son manipuladas por el hombre, y estas se hacen mayormente con la finalidad de darle una formación a la especie o al árbol, o eliminar partes, ramas enfermas o infectadas de algo con plagas, para evitar así una infección a toda la plantación. Y además que estas podas se realizan con la finalidad de extraer al final de la cosecha una madera de calidad. Las podas y raleos de saneamiento. En este caso estas se refieren a las podas que se hacen para eliminar árboles enfermos o partes o ramas enfermas, como venía diciendo, para no infectar a la plantación, o eliminar completamente a los árboles de la plantación, ya que si presentan enfermedades tanto en la raíz, en las ramas, en las hojas, y así evitar una infección total en toda la plantación. Aquí hay unos aspectos a tomar en cuenta en una poda forestal. Está la especie a intervenir. En este caso se refiere a de que no todas las especies se le deben hacer la misma poda o el mismo método de poda, ya que las especies tienen diferente respuesta a las podas. Todas las especies tienen diferente respuesta a las podas y diferente ritmo de crecimiento, método de crecimiento o hábito de crecimiento. La reducción de la copa, que es lo que se quiere mayoritariamente en las podas, eso se debe hacer de acuerdo a la finalidad de la plantación de los bosques. Está también el estado de desarrollo de los árboles. Esto se refiere a de que no se debe tomar en cuenta la edad o el estado de los árboles cuando se quiere hacer la poda, ya que si se hace ya cuando el árbol ya esté demasiado grande, no sería o tendríamos los resultados deseados, ya que las podas mayoritariamente siempre se deben realizar en los primeros años de crecimiento de un árbol forestal, para que éstas realicen una formación. Las herramientas y técnicas a utilizar, que eso es muy importante, ya que esto va a depender de la altura o del estado de los árboles, como digo. Hay casos donde ya usan herramientas ya así más avanzadas para evitar accidentes o facilitar el trabajo. O también existen las podas cuando aún el árbol tiene una altura corta, y se realizan manualmente con sierras, otras herramientas. Cuidados de corte. En este aspecto es muy importante, ya que al realizar la poda, pues el árbol queda propenso por la herida, queda propenso a ser infectado por enfermedades o virus. Debido a esto se deben tomar medidas como de precaución, desinfectación, y la poda se debe realizar pegada al árbol para evitar de que estas vuelvan a desarrollarse y
y formen un nudo entre el tallo principal y la rama, y esto genera que la madera o de que por la humedad se forme una pudrición y al final de todo la madera no sería de calidad, ya que los árboles o las heridas que se dejan en los árboles forestales, si no se tratan o se le aplica algún producto para evitar bastante humedad o no se realiza bien la poda, se deja una herida bastante grande en el árbol, esto va a hacer que se genere una pudrición en esa zona y de que llegue hasta o de que se penetre más en el tallo del árbol, y así cuando se quiera generar madera, esto va a afectar a la calidad de la madera. También está fertilización forestal. En este caso, pues, en nuestra región, pues, no se ve mucho lo que es la fertilización forestal, más en los bosques naturales. Siempre, en la mayoría de los casos se plantan o se dejan plantados ya con los nutrientes que se encuentran en el suelo o a los climas que se tengan. Sin embargo, este es un tema muy importante para obtener árboles de calidad, y esto va también de acuerdo a la finalidad de la plantación que se quiere, ya que se tiene finalidades, una finalidad maderable o de combustible doméstico, que es la leña, o extracción de látex, o también en estos casos ya se genera plantaciones para tener una biodiversidad. Existen diferentes tipos de fertilizaciones, que en este caso está la directa al suelo, que esta se realiza antes de la plantación o en el vivero que se hace en la siembra, se hace en la plantación, la siembra de semilla. Esto es una de las fertilizaciones más importantes, ya que evita o ayuda a que la semilla crezca sanamente y con los requerimientos nutricionales necesarios para que luego del trasplante se esté resistente y tenga un crecimiento óptimo. También está la fertilización localizada al plantar, que esta se realiza poco tiempo después de que la planta haya sido trasplantada a su lugar definitivo. Esto se hace 1 año, 2 años después o incluso meses. Está también la fertilización correctiva, que en este caso se realiza cuando el propietario de la plantación o los encargados de la plantación ya observan deficiencias nutricionales. Hasta ahí se hace esta fertilización para cubrir estas deficiencias. Y por último está la fertilización productiva, que esto se hace con la finalidad de aumentar la producción más que todo del producto que se quiere obtener de una plantación forestal, ya sea madera o látex, como lo había dicho. Estas fertilizaciones se hacen con el objetivo, ya en el proceso del ciclo de un árbol, ya se hace estas fertilizaciones con el objetivo de aumentar la producción o elevar también el periodo de crecimiento de un árbol. Manejos de plagas y enfermedades. Para esto se deben de tomar medidas como lo había mencionado. Se deben eliminar los árboles infectados para evitar que no se ve. En la imagen se puede observar que una parte infectada de una plantación, el cual a simple vista se puede ver de que poco a poco con el tiempo se va expandiendo a toda la plantación. También se debe desinfectar el suelo antes de la siembra, que lo había dicho, para evitar infecciones, virus, patógenos ya en las raíces de los árboles, ya que los árboles forestales son muy propensos a mantener patógenos en las raíces,
y formar una pudrición y así generar una caída del árbol a corto plazo. Usar monocultivos, que esto se refiere a una plantación forestal con varias especies o varias especies con diferentes alturas, con diferentes características, y esto va a generar una plantación o va a evitar que se presenten mayormente plagas, unas mismas plagas o enfermedades, y así generar también un equilibrio entre las otras especies y las otras, ya que se ayudan en una competencia generando sombra a unas y otras, y se ayudan en la competencia de crecimiento más que todo eso. La densidad de plantación, esto es un dato que se debe tomar en cuenta también en la replantación. Según el Instituto Nacional de Bosques y INAH, pues, las plantaciones para la producción de materia prima maderable, independientemente a qué destino, a la realización de muebles o lo que sea, la densidad es de 1111 árboles por hectárea. Al igual que las plantaciones con fines de combustible doméstico, que es la leña, también es la misma cantidad, 1111 árboles por hectárea. A diferencia de las plantaciones con fines de producción de látex, que esto sí se rige a un espaciamiento más grande, en este caso la densidad es de 450 árboles por hectárea, más en las zonas de Petén, Quiché y Altagracia. Esta sería nuestra exposición, y ahorita voy a hablar sobre un valor que es muy importante hoy en día, o los dos valores, que es la honestidad y integridad. Nuestro grupo decidimos hablar sobre estos dos valores, ya que se confunden mucho las diferencias o el término de estas dos palabras. Como bien sabemos, la honestidad es los actos o lo que una persona dice, decir la verdad prácticamente. A diferencia de la integridad, que la integridad es lo que una persona es. ¿Qué quiero decir con esto? Que la honestidad es lo que una persona dice y la integridad es lo que una persona es. La honestidad es lo que una persona habla, y la integridad es lo que una persona piensa. La honestidad son actos que se realizan al público, y la integridad son actos que se realizan incluso sin ser vistos. Un ejemplo básico podría ser que las personas honestas pueden existir bastantes o muchas, ya que pues siempre se habla con la verdad, o en este caso, digamos, se encuentra dinero o un teléfono, ¿no?, en la calle, y uno lo devuelve, pero le dicen que si pueden publicar su nombre para aplaudirlo y todo, y él dice que no. En este caso la persona pues sí es honesta, y es además íntegra, porque pues sus acciones las hace sin esperar nada a cambio, o sin esperar la aprobación del público. Es como también
cuando una madre le dice a su hijo que no mienta, que sea honesto, pues el hijo sí le va a hacer caso, pero luego llaman a la madre o algo así y contesta al hijo y le dice al hijo que diga que no sé, pues el hijo en este caso sí aprendió que hay que ser honesto, pero va siguiendo los pasos de la madre, en este caso que no es íntegra, que no, ya que la integridad sí se transmite con las enseñanzas y con los aprendizajes que se toman tanto en la casa, en la escuela y en otros lugares. Y por eso quería hacer énfasis de la diferencia. Gracias.